En la cena de compromiso de mi hija, le entregué un libro de recetas escrito a mano. La madre de su prometido se rió y dijo, «¡Qué dulce!». Un pequeño recuerdo de la criada. Mi hija no dijo nada. Salí de allí. A la mañana siguiente, fui a ver a mi abogada. Ella palideció y preguntó, «Señora Walters, ¿está segura de esto?». El martes pasado, Diane Ashford estaba sentada en un banco de madera en un pasillo del nuevo Palacio de Justicia del Condado de Castle, sosteniendo una pila de documentos legales que claramente no había terminado de leer. Su Lexus blanco perla era el único coche en el lado este del estacionamiento. Podía verlo a través de la ventana. Ella no estaba llorando. No estaba hablando por teléfono. Solo estaba sentada allí, mirando a la pared como si ésta le debiera dinero. 3 meses antes, esta mujer me llamó la criada en la cena de compromiso de mi hija. Permítanme llevarlos de regreso a diciembre. Soy Cassandra. Cass, si realmente les agradó. En la noche del 14 de diciembre, yo estaba en mi baño en Wilmington, Delaware, tratando de emparejar mi rímel en ambos ojos, lo cual a los 34 años no debería ser tan difícil, y tratando de convencerme de ir a una cena a la que no quería asistir. El libro de recetas estaba sobre mi cama. Había pasado 7 meses preparándolo. Eran 47 recetas escritas a mano por mi abuela, la abuela Rosa, copiadas en cartulina nueva con mi propia letra porque los originales se estaban deshaciendo. Yo misma había encuadernado todo en cuero color tabaco que pedí en una tienda en Lancaster, Pensilvania. Me costó $86 el cuero y una ampolla en mi pulgar derecho por la costura, la cual tardó 3 semanas en sanar. Pero era hermoso. Cada receta tenía una pequeña nota mía para Paloma debajo. Recuerdos de cocinar juntas. La vez que quemó el arroz con leche tan mal que la olla fue una causa perdida. La mañana en que se despertó a las 5 de la mañana para ayudarme a hacer tamales para la feria multicultural de su escuela y se quedó dormida con masa en el cabello. Ese libro era todo mi corazón en una encuadernación. Paloma es mi hija. Tiene 20 años y es estudiante de segundo año en la Universidad de Delaware estudiando dietética, lo cual, sí, la ironía de que una niña que quemó el arroz elija una carrera en ciencias de la alimentación no se me escapa. Ella había estado saliendo con Tripas for tercero. Y sí, el tercero, eso debería decirles todo, durante 2 años. Él le propuso matrimonio en noviembre con un anillo de 2.1 quilates que su madre eligió y su madre pagó. Fueron $18.500 por un anillo elegido por una mujer que no lo iba a usar. Intenten que eso tenga sentido. La cena fue en la taberna de Buckley en Centerville. Un lugar agradable. Servilletas de tela, velas reales, el tipo de restaurante donde el camarero se presenta por su nombre de pila y les habla sobre los platos especiales como si él personalmente hubiera criado al salmón. Diane lo había elegido, por supuesto. Diane elegía todo. El restaurante, la disposición de los asientos, el vino, probablemente el clima. Llegué 7 minutos antes porque mi madre me crió bien. Diane llegó 3 minutos tarde porque su madre la crió para hacer una entrada triunfal. Llevaba puesta una blusa de seda color crema, no, era más bien color cáscara de huevo, que probablemente costaba más que el pago mensual de mi coche. Me dio besos al aire en ambas mejillas como si estuviéramos en una película francesa. Su perfume olía caro y agresivo, como flores que querían pelear contigo. La cena estuvo bien. Y por bien, quiero decir que sonreí tanto que me dolió la cara. Diane hizo 4 comentarios sobre el potencial de Paloma que en realidad eran comentarios sobre mi nivel de ingresos. Tripp no dijo nada útil. Nunca lo hace. Ese chico tiene la columna vertebral de un flotador de piscina. Se sentó allí cortando su filete en cuadrados idénticos como un hombre cuya madre todavía organiza su cajón de calcetines, lo cual probablemente hace. Luego vinieron los regalos. Diane le dio a Paloma un brazalete de Tiffany. Oro blanco con pequeños detalles de diamantes, venía en esa caja azul que es básicamente una señal de estatus. Todos exclamaron. Diane radiaba. Sostenía la muñeca de Paloma como si le estuviera poniendo una etiqueta de precio. Luego fue mi turno. Le entregué a Paloma el libro de recetas. Mi hija lo abrió y vi sus ojos. Vi su barbilla temblar.
Pasó su dedo sobre la letra de la abuela Rosa en la primera página. El original descolorido que yo había presionado bajo un vidrio y pegado en la contraportada interior. Me miró y por un segundo volvió a ser mi niña pequeña. Diane se inclinó, miró el libro e inclinó la cabeza de la manera en que lo hace la gente cuando está a punto de decir algo cruel pero quiere que parezca curiosidad. ¡Qué dulce! Un pequeño recuerdo de la criada, dijo con una sonrisa. Lo dijo de la misma manera en que elogiarías el dibujo de cera de un niño, con esa clase específica de condescendencia diseñada para ser negable. Oh, solo estaba siendo amable, diría más tarde si alguien se lo reprochara, y se creería a sí misma. Eso es lo que pasa con Diane. Ella realmente piensa que es amable. Miré a Paloma, mi hija, mi niña a quien crié sola desde que tenía 14 años, a quien llevaba a la escuela todas las mañanas en un Subaru con el parachoques abollado, con quien me sentaba en la mesa de la cocina a medianoche ayudándola con química. Aunque yo no había tomado una clase de ciencias desde 2008. Mi hija miró hacia su plato y no dijo nada. Tripp estudió su vaso de agua como si contuviera el significado de la vida. Me quedé sentada allí durante 3 segundos. Conté. 1. ¿Esto realmente está pasando? 2. ¿Mi hija realmente dejó pasar eso? 3. De acuerdo, Cassandra. De acuerdo. Recogí mi abrigo. Recogí mi bolso. No recogí el libro de recetas porque olvidé que todavía estaba sobre la mesa. Estaba viendo blanco alrededor de los bordes de mi visión, que es lo que me sucede cuando estoy furiosa. No lloro. Simplemente pierdo mi visión periférica, lo cual probablemente no es médicamente ideal, pero es así como funciono. Salí de la taberna de Buckley a las 8:47 de la noche de un sábado de diciembre. Subí a mi Subaru abollado y conduje a casa exactamente al límite de velocidad porque estaba demasiado enojada para ir rápido. La gente enojada acelera. La gente furiosa conduce con cuidado porque ya está planeando. Había pasado 40 minutos maquillándome esa noche. 40 minutos para una mujer que piensa que soy la servidumbre. Esos son 2 capas de rímel, un contorno completo y mis aretes buenos, los pequeños aros de oro que la abuela Rosa trajo de Puebla. Todo para una mesa de comedor donde yo estaba clasificada en algún lugar entre la canasta de pan y el salero. No fue hasta que entré en mi entrada en la calle Falkland, apagué el motor y me senté en la oscuridad, que me di cuenta de que el libro de recetas todavía estaba en el restaurante. Llamé a Buckley a las 9:15. Revisaron. No había ningún libro en la mesa. No entregaron ningún libro. Se había ido. Ese libro representaba 7 meses de mi vida. Cada receta escrita por la mano de mi abuela, cada nota que le escribí a mi hija, todo se había ido. Y ya ni siquiera tenía a mi hija. No realmente. No a la que solía llamarme mami sin mirar primero alrededor de la habitación. Entré, cerré la puerta con llave y abrí mi aplicación bancaria. $41.600. Todos mis ahorros, todo mi patrimonio. Miré ese número durante mucho tiempo. Luego tomé el teléfono y llamé a una abogada un sábado por la noche a las 9:32. Saltó su correo de voz, obviamente, pero dejé un mensaje y mi voz no tembló ni una vez. El domingo por la mañana, Gloria Medina me devolvió la llamada a las 8:45 de la mañana, lo que me indicó 2 cosas. Primero, ella trabaja los fines de semana, y segundo, escuchó mi mensaje y notó algo en el que la hizo no esperar hasta el lunes. Me agradó de inmediato. Su oficina estaba en la calle Marquette en el segundo piso de Wilmington, encima de un salón de uñas. La escalera olía a acrílico y ambición. La sala de espera tenía 3 sillas y una planta falsa que hacía su mejor esfuerzo. La abogada Medina tenía unos 50 años, llevaba gafas de lectura en una cadena alrededor del cuello y un escritorio tan organizado que me hizo sentir personalmente atacada. Se especializaba en fideicomisos familiares y disputas de herencias, algo que yo no sabía que necesitaba hasta que lo necesité. Sacó un archivo, miró sus notas y dijo, «Muy bien, señora Walters, dígame». «Reyes», dije. Ella parpadeó. «Lo siento. Es Reyes». Walters era el archivo de otra persona. Bajó la mirada, barajó un papel y se puso ligeramente roja. «Señora Reyes, mis disculpas».
Fin de semana largo. Por favor, comience desde el principio. Le conté todo. La cena de compromiso, el comentario, el silencio de Paloma, el libro de recetas que desapareció. Pero también le conté la parte que importaba, la parte que había estado analizando desde el viaje a casa. Verán, unos 8 meses antes de la cena, Trip había dicho algo en una barbacoa familiar. Fue algo casual, desechable, el tipo de cosa que los hombres dicen cuando no están pensando, que era lo que Trip hacía la mayor parte del tiempo. Le estaba explicando a Paloma por qué su madre manejaba todo el asunto del dinero familiar. Dijo, papá todavía está técnicamente en el fideicomiso, pero mamá dirige todo. Él no ha firmado nada en años. En ese momento yo no sabía que era un instrumento de fideicomiso. No sabía que eran los CEO fiduciarios. Apenas sabía que era un fiduciario, pero sabía que sonaba no ha firmado nada en años. Sonaba a una persona haciendo lo que quería sin ninguna supervisión. Y yo crecí viendo a mi madre equilibrar una chequera en la mesa de la cocina todos los viernes por la noche. Una cosa que ella me enseñó es que cuando una persona controla todo el dinero y nadie supervisa, algo siempre está mal. Le dije esto a Medina. Se quitó las gafas de lectura, las puso sobre el escritorio y me miró. Señora Reyes, ¿está segura de esto? Yo estaba segura. Me cotizó un anticipo de $3.500. Escribí el cheque de mi cuenta de ahorros. $41.600 menos $3.500 son $38.100. Y sí, hice esa cuenta en mi cabeza allí mismo en su oficina. Cada dólar tenía un rostro. Eso eran 3 meses de mis impuestos de propiedad. Eso era el fondo de emergencia de Paloma. Eso eran 6 meses de mi seguro de coche. Firmé el cheque de todos modos. Ahora, permítanme retroceder y hablarles de Diane Ashford, porque esa cena no fue la primera vez. Ni siquiera fue la 5ª vez. Fue simplemente la vez en que finalmente dejé de fingir que todo estaba bien. La primera vez que conocí a Diane fue en el otoño de 2022. Paloma acababa de empezar a salir con Trip, en su primer año, apenas llevaban 2 meses, y ella me llevó a un almuerzo dominical en la casa de los Ashford en Greenville. Greenville, por si no lo saben, es la parte de Wilmington, Delaware, donde los jardines tienen sus propios códigos postales y los buzones están hechos de piedra real. La casa tenía columnas, no columnas decorativas, sino columnas de soporte estructural del tipo que parecen haber luchado en la Guerra de Independencia. La entrada para coches era más larga que mi calle. Diane abrió la puerta, me miró y dijo, juro que esto es textual, oh, tú debes ser la mamá. Paloma no mencionó que fueras tan pequeña. Eso fue todo. Esa fue la frase completa. ¿Pequeña? Lo dijo de la misma manera en que describes un apartamento de una sola habitación con lástima. Durante los siguientes 2 años, la situación empeoró, pero siempre de esa misma manera resbaladiza y con negación plausible. Siempre con una sonrisa. Siempre frente a la gente, para que si yo reaccionaba, pareciera loca. Fue el Día de Acción de Gracias de 2023. Diane fue la anfitriona. Reorganizó la tabla de asientos, imprimió tarjetas de ubicación en una cena familiar como si fuera una función de estado y me puso en el extremo más lejano de la mesa, entre la tía abuela de Trip, Genevieve, que tenía 91 años y se comunicaba principalmente a través de asentimientos. Y un pino de Norfolk en maceta que Diane había colocado en una mesa lateral. Creo que el helecho tuvo mejor conversación que yo. Genevieve se quedó dormida antes de que se cortara el pavo. Me senté allí durante 2.5 horas, sonriendo a un pino, mientras Diane presidía la mesa y les decía a todos cómo prácticamente había criado a Paloma estos últimos 2 años. Criarla. Mi hija, a quien llevé al pediatra a las 2 de la mañana cuando tenía laringitis, a quien enseñé a andar en bicicleta en el estacionamiento de Kmart porque nuestro apartamento no tenía jardín. Diane le compró un suéter de cachemira y de repente ella la crió. Quería lanzar un panecillo, pero no lo hice porque fui criada por una mujer que creía en la dignidad. Además, los panecillos estaban muy buenos y no iba a desperdiciar comida. Luego estuvo el corte de pelo. En junio de 2023, Diane llevó a Paloma a un salón en Filadelfia. En la Plaza Rittenhouse, el tipo de lugar donde te ofrecen agua con gas y juicios en igual medida,
y regresó con reflejos de $400 y un comentario que aterrizó como una bofetada. Tu madre claramente no puede permitirse cuidar esas puntas, así que pensé que la tía Diane intervendría. Ella no era la tía de Paloma. Era la madre de su novio. No era tía de nadie, pero ya había empezado a reescribir el árbol genealógico con ella misma en la cima. Y luego, en octubre de 2024, un mes antes de la propuesta, en una cena familiar en la casa de los Ashford, Diane estaba hablando con Tripp sobre el futuro, que en el lenguaje de los Ashford significa el dinero. Miró a Tripp, me miró a mí asegurándose de que yo estuviera escuchando y dijo, a tu abuela le hubiera gustado que estuvieras con alguien de una familia que contribuya. Yo contribuyo con $1.247 al mes para una hipoteca. Contribuyo con 40 horas a la semana en un consultorio de gastroenterología donde proceso códigos de facturación para colonoscopias. Contribuyo con cada onza de amor que tengo para una hija que está siendo reprogramada lentamente para avergonzarse de mí. Pero no contribuyo a la idea de currículum de Diane Ashford, así que no cuento. Lo soporté cada vez, sonreí, lo tragué, conduje a casa y fregué las encimeras de mi cocina hasta que me dolieron las muñecas. Pero el comentario de la criada en la cena de compromiso de mi hija, por un libro que hice con mis propias manos a partir de las recetas de mi abuela fallecida, no, esa fue la última encimera que iba a fregar. La mañana después de reunirme con Medina, revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Paloma. Un mensaje de texto, mamá, ¿podemos hablar? No le devolví la llamada, no porque la estuviera castigando, sino porque realmente no sabía qué diría si escuchaba su voz. En su lugar, abrí Instagram. Por costumbre. Deslicé hasta el perfil de Paloma. Su nombre ahora decía Paloma Ashford. Ashford. No Reyes, ni siquiera futura Ashford o próximamente. Simplemente Ashfordia. Antes de una boda, antes de una ceremonia, antes de un solo voto. Ya había regalado el nombre que yo le di. Puse el teléfono boca abajo en la encimera de la cocina, me hice una taza de café y la bebí de pie porque sentarme se sentía como un compromiso demasiado grande para el resto del día. Llamé a Lorraine Kimble un miércoles porque los miércoles son sus días de turno tarde en la firma y siempre está de un humor lo suficientemente malo como para ser útil. Lorraine ha sido mi mejor amiga desde que ambas teníamos 26 años y trabajábamos como temporales en la misma agencia de seguros en Newcastle. Ella contestaba teléfonos, yo archivaba reclamos y nos unimos por el hecho de que nuestro supervisor calentaba pescado en el microondas todos los días al mediodía. Todos los días tilapia en un microondas compartido. Algunos traumas unen a las personas de por vida. Lorraine es ahora asistente legal en una firma de derecho familiar en la avenida Delaware. Es aguda de una manera que te hace querer revisar tus propias cuentas. Mide 1,6 metros, usa gafas de lectura que no necesita porque piensa que la hacen parecer litigante y tiene una risa que suena como alguien encendiendo una cortadora de césped. La quiero más que a la mayoría de mis parientes reales. Le conté todo. La cena, el comentario, el libro de recetas, el silencio de Paloma, el cambio de nombre en Instagram, Medina, el cheque del anticipo, todo. Estaba sentada en el suelo de mi habitación con la espalda contra la cama porque aparentemente es allí donde hago las llamadas telefónicas importantes ahora, en el suelo como una adolescente, excepto que mis rodillas crujen cuando me pongo de pie. Lorraine se quedó callada durante unos 10 segundos, lo cual para Lorraine es una eternidad. Esa mujer llena el silencio como si éste hubiera insultado a su madre. Luego dijo, entonces, ¿qué quieres hacer al respecto, Cass? Quiero saber qué hay en ese fideicomiso. El fideicomiso de la familia Ashford. Tripp dijo que su madre lo ha estado dirigiendo sola. Su padre no ha firmado nada en años. Otra pausa. Más corta esta vez. ¿Eso es o nada o es todo? Lo sé. Dame un par de días. Necesito que entiendan esto sobre Lorraine. Lorraine puede encontrar una multa de estacionamiento de 2011 en una base de datos del condado a las 11 de la noche de un martes mientras come sobras de pad thai con una mano. La mujer es aterradora. Una vez la vi localizar una designación de beneficiario perdida de una póliza de seguro de vida de 1998 en menos de 40 minutos. Lo hizo por diversión un sábado para alguien que había conocido en un salón de uñas. Para el viernes, ya tenía algo.
Los registros de propiedad del condado de Newcastle son públicos. Cada transacción de bienes raíces comerciales presentada a través del registro de escrituras es consultable. Lorraine extrajo todo bajo Ashford & Gans Commercial Holdings de los últimos 5 años. 14 transacciones en total. Arrendamientos, adquisiciones, refinanciamientos, todo bastante normal, pero 3 de ellas, 3 transferencias de propiedad de 2023, tenían solo una firma en la línea del fiduciario. La de Diane. El fideicomiso de la familia Ashford, según el instrumento presentado durante el divorcio de Diane y Tripp Mayor en 2016, requiere que ambos CEO fiduciarios firmen cualquier transacción que involucre activos del fideicomiso valorados en más de $5.000. Eso es estándar. Es el propósito de tener 2 fiduciarios, pesos y contrapesos. Una persona no puede simplemente mover dinero o propiedades sin que la otra esté de acuerdo. Excepto que Diane aparentemente pudo, o pensó que podía, 3 veces en propiedades que valían, Lorraine todavía estaba obteniendo las evaluaciones, pero la cifra estimada estaba por encima de los $800.000 combinados. Esto podría no ser nada, dijo Lorraine, y pude escucharla golpeando un bolígrafo contra su escritorio, lo que hace cuando intenta no emocionarse. Tal vez Tripp Mayor firmó por separado. Tal vez hay un poder notarial que no hemos visto. Pero si no lo hizo, entonces ella ha estado violando el instrumento del fideicomiso y alguien le debe a alguien una conversación muy incómoda. Ahora, sé lo que algunos de ustedes están pensando. ¿Por qué no simplemente contarle todo a Paloma? ¿Por qué no sentarla, mostrarle los recibos, literalmente los recibos, y decir, esta es quien realmente es tu futura suegra? Porque ella tenía 20 años. Porque estaba enamorada. Porque llevaba un anillo que costaba más que mi coche. Porque Diane había pasado 2 años convenciendo lenta y pacientemente a mi hija de que yo era la vergonzosa, que yo era la que no encajaba, que mis recetas y mi Subaru y mi trabajo de coordinadora de facturación eran cosas que debían tolerarse cortésmente, no cosas de las que estar orgullosa. Intenten competir con un brazalete de Tiffany y una casa con columnas cuando su mejor arma es una olla de cocción lenta y un álbum de fotos. Sé quién gana esa pelea, y sé que no soy yo. No todavía. Así que no se lo dije a Paloma. Llamé a Medina en su lugar. Pero antes de que pudiera, Paloma me llamó primero. Su voz era diferente, formal, como si estuviera leyendo de una tarjeta. Mamá, Diane dice que fuiste muy grosera en la cena. Dice que estaba haciendo una broma y que tú reaccionaste de forma exagerada. Ella está muy dolida. Ella está muy dolida. Diane Ashford, la mujer que me llamó la criada, estaba muy dolida. Paloma, ella dice que quiere dejarlo pasar. Dice que si simplemente te disculpas, todos podemos disculparnos. Mamá, por favor no hagas de esto un problema. La familia de Tripp es importante para mí. Se me cerró la garganta, no por tristeza, sino por el esfuerzo de no decir 14 cosas a la vez. Presioné la uña de mi pulgar en el costado de mi dedo índice hasta que dejó una marca de media luna blanca y dije, lo pensaré, Paloma. Gracias, mami. Me llamó mami. Solo hace eso cuando necesita algo. Y escucharlo usado como una palanca, como una herramienta para forzar mi cumplimiento, eso fue peor que el comentario de la criada. Aquel vino de una extraña. Este vino de mi hija. Colgué, abrí el cajón de los trastos, lo reorganicé, tiré 4 cupones vencidos, 2 baterías agotadas y un bolígrafo que no funcionaba desde al menos 2021. Cerré el cajón, lo abrí de nuevo, lo reorganicé de manera diferente y lo cerré. Luego llamé a Medina. La oficina de la abogada Medina tenía este reloj en la pared. Uno de esos relojes antiguos de escuela con cara blanca y números negros, del tipo que hace tic-tac con la fuerza suficiente para recordarte que el tiempo es dinero. Y en este momento, a $275 la hora, cada tic-tac me costaba unos 46 centavos. Me senté frente a su escritorio con las impresiones de Lorraine extendidas entre nosotras como una escena del crimen. 3 transferencias de propiedad, una firma cada una. La cursiva enlazada de Diane en la línea del fiduciario y un gran espacio vacío donde debería haber estado el nombre de Tripp Mayor. Medina se puso sus gafas de lectura, las de la cadena,
que ajustó como una bibliotecaria a punto de dar noticias muy caras, y estudió los documentos durante lo que parecieron 11 minutos, pero probablemente fueron 3. Si estas transferencias no fueron CO firmadas, dijo lentamente, alguien violó el instrumento del fideicomiso. Eso es lo que dijo Lorraine. Tu amiga es aguda. Es aterradora. Es algo diferente. Medina casi sonrió. Casi. Tiene esa manera de reconocer el humor sin comprometerse totalmente con él. Como un gato que ve el punto del láser pero decide no perseguirlo. Restricción profesional. Lo respeto. Yo no puedo hacerlo, pero lo respeto. Aquí está el problema. Lo que Lorraine encontró es sugerente, pero no concluyente. 3 transacciones con una sola firma. Eso podría significar que Diane falsificó el proceso, o podría decir que Trip Mayor firmó una autorización por separado. O que había un poder notarial registrado que Lorraine aún no ha encontrado. Las presentaciones públicas solo muestran la superficie. Necesitamos la contabilidad real del fideicomiso, el libro interno que rastrea cada desembolso, cada transferencia. Cada dólar que se mueve a través del fideicomiso de la familia Ashford. Y la única manera de obtener eso es una auditoría formal. Y la única persona que puede solicitar legalmente una auditoría formal es el otro CEO fiduciario, Trip Ashford Mayor, el exmarido de Diane. El hombre a quien ella trató de dejar fuera del fideicomiso durante su divorcio en 2016 y fracasó. El hombre que, según el comentario casual de Trip hijo, no ha firmado nada en años, lo que significa que o no le importa, no lo sabe, o ambas cosas. Necesitaba hablar con él, lo cual me parecía tan atractivo como realizarme mi propio tratamiento dental. Lorraine lo encontró. Por supuesto que lo hizo. A través de la red profesional de su firma, los abogados conocen a abogados que conocen a otros abogados. Y en algún lugar de esa cadena, alguien conocía a un abogado en Rehoboth Beach, Delaware, que había gestionado el registro de un bote para un hombre llamado Trip Ashford Mayor, de 61 años, vuelto a casar, que vivía en una casa de campo de 3 habitaciones a 6 cuadras del paseo marítimo. Tan lejos de los buzones de piedra de Greenville y las columnas estructurales como se puede estar y seguir en el mismo estado. Conduje a Rehoboth un sábado a finales de enero, a 2 horas y 12 minutos de Wilmington. La mayor parte por la Ruta 1, que es el tipo de autopista que te hace cuestionar cada decisión que has tomado porque no hay nada que mirar excepto tierras de cultivo planas, un baguá cada 14 kilómetros y tus propios pensamientos. Me detuve en uno de esos baguá para cargar gasolina y comprar un café que sabía como si hubiera sido preparado durante la administración anterior. No es una declaración política, sino una observación de sabor. Trip Mayor se reunió conmigo en un restaurante llamado Libby's en la avenida Rehoboth. Ya estaba en una mesa cuando llegué. Alto, delgado, de cabello plateado, vestido con una camisa de franela y gafas de montura metálica. Parecía un profesor de geografía jubilado o un hombre que había estado casado con Diane Ashford y sobrevivió. La misma energía. Le dije quién era. Le hablé de Paloma, del compromiso, de Diane. No le mencioné el comentario de la criada porque no quería que pensara que esto era algo emocional. Quería que pensara que esto era financiero, lo cual era ambas cosas, pero decidí empezar con los números. Luego le mostré las impresiones de Lorraine, las 3 transferencias, las firmas faltantes. Las miró durante mucho tiempo, bebió su café y las miró de nuevo. Luego dijo, y recordaré esto porque fue la frase más silenciosa que jamás sonó como una granada, dijo, he estado esperando que alguien me mostrara algo como esto. No estaba sorprendido ni conmocionado. Lo había sospechado durante años. Simplemente no tenía nada concreto. Y después del divorcio, se había alejado del fideicomiso porque cada interacción con Diane era, en sus palabras, como negociar con un tornado que fue a una escuela de modales. Me agradó de inmediato. Las personas silenciosamente furiosas son mi tipo de gente. Aceptó solicitar una auditoría formal del fideicomiso. Dijo que llamaría a su abogado el lunes. Me estrechó la mano a través de la mesa. Su agarre era firme y sus ojos estaban decididos. Y conduje de regreso por la Ruta 1 sintiendo, por primera vez desde el 14 de diciembre, que tal vez no estaba loca. Ese sentimiento duró unos 9 días.
Debo detenerme aquí un segundo porque esta parte todavía hace que se me tense la mandíbula. Esto fue lo que pasó. Tripp Mayor, bendito sea su corazón de profesor de geografía jubilado, no es un hombre cuidadoso con su teléfono. Envía mensajes de texto con un solo dedo como si estuviera pinchando la pantalla para asegurarse de que está viva. Y en algún momento entre nuestra reunión y la llamada a su abogado, recibió un mensaje mío. Un seguimiento, nada confidencial, solo un gracias por reunirse conmigo. Su teléfono estaba sobre la encimera de la cocina cuando el esposo de su hijastra, el doctor Kate Boyle, pasó a dejar una caña de pescar que había pedido prestada. Kate Boyle, el esposo de Vivian. Vivian, que es la hermana mayor de Tripp hijo. Vivian, que vivía en una casa de $1.2 millones en Centerville que Diane CEO firmó. Kate vio mi nombre en la pantalla. No leyó el mensaje. No lo necesitaba. Simplemente lo mencionó casualmente, probablemente entre bocados de lo que sea que la esposa de Tripp Mayor le hubiera ofrecido. Oh, ¿quién es Cassandra Reyes? No es la mamá de la novia de Tripp. Y Kate se lo dijo a Vivian. Y Vivian se lo dijo a Diane porque por supuesto que lo hizo. Porque en esa familia, la información fluye hacia arriba hacia Diane como el agua fluye hacia abajo, de forma natural, inevitable y con total desprecio por el daño que causa. Diane me llamó un martes por la noche. Yo estaba haciendo arroz. Estaba frente a la estufa, revolviendo, observando cómo se absorbía el agua, sin hacer absolutamente nada malo, y mi teléfono sonó desde un número que no reconocí. Contesté porque siempre contesto números desconocidos, lo cual es valiente o estúpido. Y en este caso, fue ambas cosas. Cassandra. No hola, ni buenas tardes, solo mi nombre pronunciado con esa voz, jarabe frío, suave y sofocante. He oído que has estado teniendo conversaciones con mi exmarido. Mi cuchara de madera dejó de moverse. Eso es interesante, continuó. Espero que sepas lo que estás haciendo, cariño, porque me aseguraré de que Paloma vea qué clase de madre tiene realmente. Colgó. No esperó una respuesta. No la necesitaba. Había dejado claro su punto. La amenaza no era vaga. No era negable. Era una promesa entregada entre mi segunda y tercera taza de arroz un martes en mi propia cocina por una mujer que pensaba que lo controlaba todo y a todos, incluida mi hija. Apagué la estufa. El arroz iba a quedar terrible de todos modos. Llamé a Lorraine. Directo al correo de voz. Le envié un mensaje de texto, no hubo respuesta. Llamé de nuevo una hora más tarde. Nada. Aquí está la cosa sobre Lorraine. Y esta es la parte que aún no les he contado. Mientras yo conducía a Ari Houvez y me reunía con Tripp Mayor y me sentía como la protagonista de mi propio suspenso legal, Lorraine estaba librando su propia guerra. Su exmarido, Derek, había presentado una moción para modificar su acuerdo de custodia de su hijo, Julian. De 7 años de edad, Derek quería reducir los fines de semana de Lorraine de 2 al mes a 1 porque se había mudado a un apartamento más grande y de repente decidió que era el padre del año. Lorraine pasaba cada hora libre preparándose con su propio abogado, reuniendo documentación, perdiendo el sueño y bebiendo café en volúmenes que me preocupaban médicamente. Se estaba hundiendo. Y yo había estado tan sumergida en mi propio desastre que no me había dado cuenta. El silencio duró 9 días. 9 días. Sin mensajes, sin llamadas, sin sesiones de investigación a medianoche. Estaba completamente sola. Medina estaba trabajando en el marco legal, pero todavía no había nada que presentar sin la solicitud de auditoría de Tripp. Tripp Mayor se movía a la velocidad de un hombre que pincha su teléfono con un solo dedo. Paloma no llamaba. Lorraine no respondía. Y Diane sabía que yo iba por ella. Me senté en el estacionamiento del Bagua en la autopista Kirkwood durante 45 minutos una noche. Simplemente me senté allí, con el motor apagado y las manos en el volante. El estacionamiento estaba medio vacío, las luces fluorescentes zumbaban a esa frecuencia particular que hace que todo parezca un poco peor de lo que ya es. Un hombre pasó junto a mi coche cargando un bocadillo y me lanzó una mirada como si tal vez necesitara ayuda o tal vez estuviera a punto de robar el lugar. De cualquier manera, caminó más rápido. No iba a robar nada. Iba a rendirme.
Iba a llamar a Medina, recuperar lo que quedara de mi anticipo, aceptar la pérdida, disculparme con Diane, sí, disculparme con la mujer que me llamó la criada, y simplemente dejarlo pasar. Dejar que Paloma fuera una Ashford. Dejar que Diane ganara. Volver a procesar códigos de facturación para colonoscopias y fregar encimeras y fingir que todo estaba bien porque al menos lo que estaba bien era familiar. Al menos lo que estaba bien no implicaba que Diane Ashford me llamara a la hora de la cena y amenazara con usar a mi propia hija como arma contra mí. Casi conduje a la oficina de Medina esa noche. Casi. Lo único que me detuvo fue que su oficina estaba encima de un salón de uñas y el salón de uñas estaba cerrado a las 9 de la noche, lo que significaba que la puerta a nivel de calle estaría cerrada. Lo que significaba que tendría que estar de pie en la acera llamando a su teléfono celular como una mujer teniendo una crisis, que era lo que era. Pero no quería parecerlo. Así que conduje a casa, me hice un sándwich de mantequilla de maní, lo comí de pie sobre el fregadero porque ponerlo en un plato se sentía como demasiado optimismo. Me fui a la cama, no dormí, me quedé mirando el ventilador de techo y escuché cómo se tambaleaba porque una de las aspas está ligeramente deformada y he estado queriendo arreglarla durante 2 años, y nunca lo haré. Ese fue un martes, el peor martes de mi vida, y he tenido algunos martes competitivos. Muy bien, volvamos a ello. 9 días después del peor martes, a las 11:47 de la noche, yo estaba en la cama, sin dormir. No había dormido bien desde el incidente del estacionamiento de Bagua, que era como ahora lo llamaba en mi cabeza, como si fuera un evento que necesitara un nombre. Cuando mi teléfono se iluminó. Lorraine, ¿estás despierta? Obviamente. Encontré algo. Siéntate. Me senté. No pregunté dónde había estado durante 9 días porque su voz tenía esa cualidad específica de Lorraine, mitad agotamiento, mitad electricidad. Que me decía que había estado despierta durante al menos 30 horas y probablemente no había comido nada más que cacahuetes de máquina expendedora y café frío. Ya le gritaría más tarde. En ese momento, tenía ese tono. Las 3 transferencias de propiedad eran la punta, dijo. Fui más profundo. Después de mi preparación para la audiencia hoy, la moción de Derek fue denegada. Por cierto, los fines de semana de Julian están a salvo. Celebraré cuando tenga tiempo. Volví a los registros del condado. Crucé la programación de desembolsos del fideicomiso de la presentación del divorcio de 2016 con las presentaciones comerciales. Cass, escúchame. Estaba escuchando tan fuerte que olvidé parpadear. Hay transferencias recurrentes de la cuenta operativa del fideicomiso a una cuenta personal en el banco Artesans. La cuenta está a nombre de Vivian Ashford Boyle. Vivian, la hermana de Tripp, la hija de Diane, la de la casa de $1.2 millones en Centerville. ¿Cuánto? $142.000 en 3 años. Aproximadamente $47.300 por año. Algunos en sumas globales. Otros en cuotas mensuales de $3.200 a $4.800. Ninguno de ellos está registrado como distribuciones a beneficiarios. Ninguno de ellos fue CEO firmado por Tripp Mayor. Y aquí está la parte que va a hacer que te dé vueltas la cabeza. $67.400 de eso fueron directamente a pagos de tarjetas de crédito. 4 tarjetas diferentes. Vivian se está ahogando en deudas de consumo, Cass, y Diane lo ha estado cubriendo con dinero del fideicomiso. ¿Qué pasa con el resto? $74.600. Renovación de la casa. ¿Recuerdas esa hermosa cocina que Vivian publicó en Instagram? La isla de mármol blanco, el fregadero de estilo granja. Dinero del fideicomiso. Cada centímetro cuadrado. Ya estaba de pie. No recuerdo haberme levantado de la cama. Mis pies estaban en el frío suelo de madera y estaba caminando a lo largo de mi habitación, que son exactamente 11 pasos desde la ventana hasta el armario. Y lo sé porque los conté. Lorraine, eso es un incumplimiento del deber fiduciario. Eso es exactamente lo que es. Y cuando la auditoría de Tripp Mayor llegue, esto es lo que saldrá a la luz. ¿Cómo encontraste la conexión con el banco Artesans? El abogado de Derek me envió accidentalmente una copia de una presentación que incluía una base de datos bancaria a la que se suponía que no debía tener acceso.
Iba a borrarla, luego no lo hice. Eso es éticamente cuestionable. Eso es un martes. Llamé a Medina a primera hora de la mañana del miércoles. Estaba en su oficina a las 7:30. Empezaba a pensar que esta mujer no tenía realmente una casa, solo un escritorio con un perchero y un sistema de archivo muy organizado. Traje los hallazgos de Lorraine, cada impresión, cada referencia cruzada, cada dólar rastreado, fechado y con su fuente. Medina lo revisó página por página. Ella lee de la manera en que un cirujano examina una radiografía, metódicamente, sin comentarios hasta que sabe exactamente lo que está mirando. Después de 20 minutos, dejó los papeles. Esto es un incumplimiento del deber fiduciario, dijo. Múltiples desembolsos no autorizados, sin autorización del CEO fiduciario, sin designación de beneficiario. Si Trip Mayor presenta una petición formal con esto como base probatoria, un juez puede congelar el fideicomiso, ordenar una auditoría forense completa, destituir a la señora Ashford como CEO fiduciaria y abrir la puerta a procedimientos de recuperación civil. ¿Cuánto tiempo? Desde la presentación hasta la audiencia, de 6 a 8 semanas. La congelación puede acelerarse, posiblemente dentro de los 10 días posteriores a la presentación si argumentamos un daño irreparable. Hice la pregunta que importaba. ¿Puede Diane detenerlo? ¿Puede contratar a un abogado? ¿Puede argumentar que los desembolsos estaban dentro de su discreción como fiduciaria? ¿Puede afirmar que eran apoyo familiar? Pero el instrumento del fideicomiso es muy claro. Firmas duales para cualquier cosa que supere los $5.000. O tiene las autorizaciones de Trip Mayor registradas o no las tiene. Mi suposición educada. Medina se quitó las gafas de lectura, es que no las tiene. Trip Mayor presentó la solicitud el 14 de febrero, el día de San Valentín. Me llamó después y dijo, parecía un día apropiado para entregarle el papeleo a mi exesposa. Te lo dije. Las personas silenciosamente furiosas son mi tipo de gente. El tribunal se movió más rápido de lo que esperaba. El instrumento del fideicomiso era inequívoco. El juez ordenó una auditoría acelerada. Una auditora independiente, una mujer llamada Patricia Holt de una firma de contabilidad forense en King of Prussia, Pensilvania, fue nombrada en 2 semanas. Tenía el cabello gris, gafas sensatas y el tipo de apretón de manos que te dice que ha encontrado dinero perdido en lugares que la gente pensaba que eran inencontrables. Me agradó de inmediato. Estaba desarrollando un patrón de que me agradaran las mujeres que me asustaban. La auditoría tomó 3 semanas. El informe de Patricia Holt tenía 41 páginas. Lo sé porque Medina me mostró la portada y el resumen. El abogado de Trip Mayor le había enviado una copia de cortesía ya que nuestra investigación inicial fue lo que desencadenó todo. Y solo el resumen hizo que se me apretara el pecho. $142.000 en desembolsos no autorizados a cuentas controladas por o que beneficiaban a Vivian Ashford Boyle. Sin autorización del CEO fiduciario registrada. Sin formularios de designación de beneficiarios. Sin documentación de ningún tipo que justificara las transferencias bajo las disposiciones operativas del fideicomiso. 3 transacciones de propiedad con páginas de firmas defectuosas. Exposición total del fideicomiso, incluidas las propiedades con transferencias inadecuadas, aproximadamente $890.000 en transacciones pendientes que ahora eran legalmente cuestionables. La audiencia se fijó para marzo, en el Palacio de Justicia de Wilmington, 3er piso, sala 7B. Había estado en ese edificio exactamente una vez antes para el servicio de jurado en 2019, cuando me senté en un pasillo durante 6 horas leyendo una novela de Daniel Steele y luego me enviaron a casa. Esta vez no estaba leyendo nada. No era parte en el caso. Esto era Trip Mayor contra Diane, una disputa de CEO fiduciarios, pero Medina arregló que yo estuviera en la galería. Llevaba una chaqueta negra que compré en Tijuana Max por $34.99 y un par de zapatos planos que no combinaban del todo, pero estaban lo suficientemente cerca si no me mirabas los pies, cosa que nadie hacía porque todos miraban a Diane. Ella entró vistiendo una chaqueta Chanel para una audiencia de fideicomiso en un tribunal de familia en un edificio donde la máquina expendedora cobra 75 centavos por una bolsa de Doritos y solo acepta el cambio exacto. Cariño, el juez conduce un Camry. Entiende el entorno.
Esto no tiene nada que ver con la historia, pero esa máquina expendedora solo tenía sabor Cool Ranch y nacho picante. No había de los regulares. ¿Quién abastece una máquina expendedora de un tribunal sin Doritos regulares? Compré 3 bolsas de Cool Ranch por despecho. Me comí las 3 durante la audiencia. Si comer por estrés es un delito, arréstenme, pero usé en el tribunal de la calle Tercera porque la selección de su máquina expendedora también es terrible, y al menos me sentiría como en casa. El abogado de Diane, alto, con un traje caro, habló con esa cadencia pausada que los abogados usan cuando facturan por sílaba, argumentó que los desembolsos a Vivian eran apoyo familiar consistente con el propósito del fideicomiso de mantener el bienestar financiero de la familia Ashford. Lo dijo muy serio. Casi me ahogo con un trozo de Cool Ranch. El informe de la auditora no estuvo de acuerdo. Patricia Holt había incluido una sección, la sección 4.2, recuerdo, porque Medina me la señaló, que establecía que el instrumento del fideicomiso no contenía ninguna disposición para desembolsos de apoyo familiar de final abierto y requería específicamente la autorización de ambos fiduciarios para cualquier transacción individual que excediera los $5.000. Cada transferencia a las cuentas de Vivian superaba los $5.000. Ni una sola tenía una CEO autorización. El juez, un hombre mayor, de finales de los 60 con lentes bifocales, el tipo de rostro que ha escuchado cada excusa y no cree aproximadamente ninguna de ellas, revisó el informe. Le hizo al abogado de Diane una sola pregunta. ¿Tiene su cliente formularios de autorización firmados por el CEO fiduciario para cualquiera de estas transacciones? El abogado de Diane hizo una pausa. El tipo de pausa que cuesta $475 la hora. Su señoría, mi cliente sostiene que la ausencia del CEO fiduciario en la gestión diaria creó una autorización implícita. ¿Sí o no, consejero? Otra pausa. Más cara. No, su señoría. El bolígrafo del juez dejó de moverse. Y ese pequeño momento, el bolígrafo deteniéndose, me lo dijo todo. Antes de que dijera una palabra. El fallo llegó rápido. Más rápido de lo que esperaba. Más rápido de lo que Diane esperaba, a juzgar por la forma en que su mano izquierda agarró el borde de la mesa cuando el juez empezó a hablar. Fideicomiso congelado. Todos los activos, todas las transacciones pendientes, todos los desembolsos suspendidos inmediatamente a la espera de una reconciliación forense completa. Diane Ashford suspendida como CEO fiduciaria. Un fiduciario interino, un fiduciario designado por el tribunal de una firma en Filadelfia, asumiría la gestión hasta que concluyera la investigación. Y el tribunal se reservaba el derecho de remitir los hallazgos a la oficina del fiscal general de Delaware para determinar si procedían acciones civiles o penales. Penales. Esa palabra aterrizó en la sala del tribunal como un ladrillo en una mesa de cristal. El abogado de Diane comenzó a objetar y el juez, a quien empezaba a admirar de una manera que suelo reservar para las mujeres que sobreviven a huracanes, miró por encima de sus bifocales y dijo, consejero. No estoy haciendo una remisión hoy. Estoy preservando la opción. Su cliente debería considerar eso como una cortesía. Permítanme decirles cómo se ven $890.000 en transacciones congeladas cuando golpean a una familia que piensa que es intocable. La renovación del contrato de arrendamiento de la oficina de Greenville que Diane había estado negociando para Ashford & Gans, muerta. El abogado del propietario se retiró cuando se produjo la congelación del fideicomiso porque nadie firma un contrato de arrendamiento con una empresa cuyo vehículo principal de activos está bajo supervisión judicial. Ese acuerdo valía $312.000 en 5 años. Se acabó. 2 adquisiciones de centros comerciales en Bear, Delaware, de $278.000 y $31.000, respectivamente, que Diane había estado guiando hacia el cierre, suspendidas indefinidamente. Los vendedores se retiraron. No esperas a un comprador cuyo fideicomiso está siendo auditado por un contador forense designado por el tribunal. Buscas a otro comprador, lo cual hicieron en 3 semanas. Y la casa de Vivian, la casa de $1.2 millones en Centerville con la isla de mármol blanco y el fregadero de estilo granja que tanto le gustaba a Instagram, Diane había firmado esa hipoteca. El pago inicial, $74.600, provino de fondos del fideicomiso. Cuando la auditora lo señaló, el departamento de cumplimiento del prestamista hipotecario abrió su propia revisión interna.
Vivian y el Dr. Kate Boyle recibieron una carta. No sé exactamente qué decía, pero basándome en el hecho de que su casa salió al mercado 11 días después por $1,9 millones, una pérdida de $110,000 respecto a lo que pagaron, puedo imaginarlo. Las propias facturas legales de Diane se estaban acumulando. Su abogado facturaba $475 por hora. Solo la audiencia duró 4 horas. La preparación probablemente fue de 40. La defensa continua contra la petición de Tripp Mayor, la respuesta a la auditoría forense, la posible remisión al fiscal general. Ella estaba ante una factura legal de 6 cifras para defenderse de las consecuencias de administrar mal 6 cifras del dinero de otra persona. Ese es el tipo de matemáticas de las que incluso una mujer con una chaqueta Chanel no puede salir usando accesorios. Después de la audiencia, salí de la sala 7B y fui al pasillo. El pasillo con los bancos de madera y la mala máquina expendedora y las luces fluorescentes que hacen que todos parezcan haber estado despiertos durante 3 días. Diane estaba sentada en uno de esos bancos sola. Su abogado ya se había ido, probablemente para poner en marcha el contador de lo que viniera después. Tenía el teléfono en la mano, pero no lo estaba usando. La pila de papeles legales, el informe de auditoría, el fallo, la orden de congelación estaba en el banco a su lado, medio saliéndose de una carpeta de Manila. Pasé junto a ella. Ella levantó la vista. Hicimos contacto visual durante exactamente 1 segundo, tal vez 2. Lo suficiente para que yo viera algo que no había visto antes en el rostro de Diane Ashford. Nada. Sin ira, sin compostura, sin actuación. Solo una mujer sentada en un banco en el pasillo de un tribunal, dándose cuenta de que el dinero que pasó toda su vida ando ya no era suyo para controlar. No me detuve. No dije ni una palabra. No me regodeé. Ni siquiera bajé el ritmo. ¿Fue satisfactorio? Sí. ¿Estoy orgullosa de lo satisfactorio que fue? También sí. Sé que esa no es la respuesta noble. La respuesta noble es que sentí lástima por ella o que no sentí placer en ello. Pero no voy a mentirles. Pasé junto a Diane Ashford en ese pasillo y sentí que cada uno de esos 2 años de pequeña y contribuye y pinos de Norfolk en maceta y tablas de asientos y cortes de pelo de $400 y libros de recetas robados se levantaban de mis hombros como el vapor del pavimento después de una lluvia de verano. No se sintió virtuoso. Se sintió físico, como hacer sonar tu espalda después de dormir mal durante 1000 noches. Esa noche, estaba en casa sentada a la mesa de la cocina. La misma mesa donde había reorganizado el cajón de los trastos 2 veces. La misma mesa donde había comido sándwiches de mantequilla de maní sobre el fregadero. La misma mesa donde había mirado fijamente mi aplicación bancaria y me había preguntado si $41,600 eran suficientes para luchar o demasiado para perder. Estaba sentada allí sin hacer nada en particular cuando sonó el timbre. Paloma. Estaba de pie en mi escalón delantero con una sudadera de la Universidad de Delaware. Sin maquillaje, con el cabello en el tipo de cola de caballo que solía usar cuando tenía 12 años. Sostenía el libro de recetas. Mi libro de recetas. El que pensé que se había perdido. El que en la taberna de Buckley dijeron que no tenían. El que había llorado durante 3 meses como si fuera una persona. Lo tomé de la mesa esa noche, dijo, justo después de que te fueras. Antes de que Diane pudiera tocarlo. No quería que ella estuviera cerca de él. Lo había guardado en su habitación del dormitorio bajo su cama en una caja de zapatos junto a sus zapatillas de correr durante 3 meses. Mientras yo pensaba que se había ido, mi hija lo había estado protegiendo en una caja de zapatos en la Universidad de Delaware. Se me cerró la garganta. No por ira esta vez, sino por algo más. Algo que no voy a intentar nombrar porque me equivocaré y merece ser nombrado correctamente. Paloma me miró. Me miró de verdad, como solía hacerlo antes de los Ashford, antes de los suéteres de cachemira y los brazaletes de Tiffany y el cambio de nombre en Instagram. Podemos hacer el 3 leches, dijo. La receta de la abuela Rosa, página 23. Se sabía el número de página. Muy bien, denme un segundo. Estoy bien. Estoy bien. Esta parte simplemente. Sí, lo hicimos.
El tres leches salió un poco ladeado. Demasiada leche condensada en el lado izquierdo. No hubo suficiente tiempo de remojo. Exactamente el mismo error que cometí cuando tenía su edad. Y la abuela Rosa se rió y dijo, no se trata de la forma, mija. Se trata del sabor. Algunas cosas simplemente se heredan. Lo comimos en la mesa de la cocina a las 10 de la noche con 2 tenedores y sin platos porque ¿quién necesita platos cuando toda la bandeja está justo ahí? Paloma no mencionó a Diane. No mencionó la audiencia. No mencionó a Trip ni el anillo ni nada de eso. Solo comió 3 leches con su madre y habló sobre su clase de dietética y se quejó del despertador de su compañera de cuarto que suena a las 5:30 de la mañana incluso los fines de semana. Mi hija me llamó mami 2 veces esa noche. Ambas veces sin necesitar nada. El lunes por la mañana volví al trabajo procesando códigos de facturación para el consultorio de gastroenterología en Concord Pique como si los últimos 3 meses no hubieran sucedido. Colonoscopía, endoscopía superior, colonoscopía, endoscopía por cápsula, colonoscopía. Hay un tipo específico de paz en la facturación médica. Todo tiene un código. Todo tiene un número. Todo tiene una casilla correcta donde ir. Después de 3 meses de caos, esas pequeñas casillas se sentían como un hogar. Mi teléfono vibró a las 11:15 de la mañana. Lorraine, la custodia de Julian está resuelta. Conseguí mis fines de semana. Ambos. El abogado de Derek parecía haber tragado un limón. Escribí de vuelta, bien. Ahora deja de enviarme mensajes durante las horas de trabajo. Ella me envió 3 emoticonos de risa y una foto de Julian comiendo una paleta helada. ¿Roja? La tenía por toda la cara. El niño parecía una escena del crimen. Una escena del crimen feliz. Dejé mi teléfono, recogí el siguiente archivo de facturación, colonoscopía. Así que, esto es lo que quiero saber, y lo pregunto porque genuinamente quiero escuchar su respuesta. Si alguien mirara a su hija a los ojos, la llamara a usted la criada por un regalo que hizo con sus propias manos a partir de las recetas de su abuela fallecida, y su hija se sentara allí y no dijera nada, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían salido de allí? ¿Se habrían quedado callados para mantener la paz? ¿Se lo habrían tragado de la manera en que yo me lo tragué durante 2 años antes de esa noche? ¿O habrían hecho lo que yo hice, conducir a casa, sentarse en la oscuridad y llamar a una abogada a las 9:32 de la noche de un sábado? Cuéntenme porque tengo una curiosidad genuina. Y si creen que esto fue algo, la próxima historia en su pantalla podría impactar aún más fuerte. Hagan clic. No los guiaría por el camino equivocado.